Para la formulación de su pregunta, el señor consejero de Sanidad. Tiene la palabra la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, señora presidenta. ¿Qué modelo de gestión tendrá el futuro hospital de Torrejón de Ardoz? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, será un hospital público del Servicio Madrileño de Salud donde los usuarios solo necesitarán su tarjeta sanitaria para acreditar el derecho a la mejor atención. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora García Álvarez, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Una vez más, señor consejero, debemos lamentar el poco respeto, siendo generosa en el término, que ustedes tienen con esta Cámara. Estando en pleno debate sobre los modelos de gestión y la repercusión de los mismos sobre la sanidad pública, ustedes siguen adelante con la privatización de la misma. Es evidente, señorías, que al Partido Popular le importa poco la comisión creada o simplemente conocen que el resultado de la misma será el que ellos quieren que sea y, por lo tanto, ¿para qué van ustedes a guardar las formas? Porque, señorías, desde el Gobierno del Partido Popular, más allá de la recurrencia de la tarjeta sanitaria, tienen pocos argumentos para decir que no están privatizando el sistema. Si hasta los que pueden parecer más próximos a ellos se lo están diciendo, es el caso del área única, por poner un ejemplo. En cualquier caso, ahora nos enfrentamos a otro modelo, que usted no ha mencionado, un mix entre PFI y Alcira o Valdemoro, que lo tenemos más cerca. Es decir, pagaremos un canon por N años a la empresa constructora, que luego seguro estará en la concesionaria que gestiona el centro, y una cantidad de dinero por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas adscritos al mismo. Y la suma de los dos conceptos nos dará una buena cantidad, sin duda, a pagar desde los recursos públicos. Y además les cederemos, que para eso somos generosos, el centro de especialidades de Torrejón ya existente y perteneciente, como lo de Pontones y Quintanas, al Servicio Nacional de Salud. Dinero y recursos para la iniciativa privada y poca o nula, por motivos serbios, la inversión pública para el futuro. ¿Mejorará con eso la ratio de camas? Pues no. Esta no es una preocupación de la consejería. La ratio será de 1,6 por cada 1.000 habitantes adscritos al centro. Las recomendaciones de la OMS, ¿eso qué es para ustedes, señoría? Para ustedes solo existen unas recomendaciones, eso es evidente, las que hace la COE para abaratar el despido. Señor consejero, desconocemos lo que Angelina Jolie pensaría de usted, pero sí sabemos lo que piensan muchos ciudadanos madrileños y madrileñas, que ustedes utilizan lo de titularidad pública del servicio sanitario para evitar referirse a servicios sanitarios privados contratados con dinero público, eso sí. Señor Güemes, ¿podría usted explicarnos a todos qué significa el término flexibilidad empresarial que aparece en las bases conceptuales dentro de la presentación que ustedes hicieron en Torrejón el pasado día? ¿O podría explicarnos de quién dependerá el personal sanitario y no sanitario de dicho hospital? Si las relaciones laborales van a ser gestionadas por la empresa como en Valdemoro, ¿qué recuperaremos al final, si es que recuperamos algo? ¿La casita? ¿Cómo ejerceremos el control, como en Valdemoro, que al ser una empresa privada puede cuestionar su comparecencia en esta Cámara? Señor consejero, ustedes que tanto creen, por lo menos en los últimos tiempos, antes no lo sé, en la libertad, díganle la verdad a los ciudadanos. Señoría, y luego déjenle que opine, concluya, señor consejero. por favor.